estamos tomando un descanso para una serie que se titula Una fe racional. Y el deseo de esta serie es capacitar, en primer lugar es capacitarnos para dialogar con interlocutores, amigos, familiares que hoy por hoy no abrazan la fe cristiana y poder dar una razón de peso, una razón de lógica, racional. No es que creamos que con el uso de la lógica vayamos a convencer a nuestro interlocutor, pero facilitamos argumentos a fin de que pueda ver que la fe cristiana tiene una base lógica, racional. ¿Sí? Solo el Espíritu Santo convence, solo Dios. Cada uno estamos convencidos por Dios, no por ser humano, no. Pero no queremos servir a nuestro prójimo, hablando su lenguaje y ayudándole a pensar, ayudándole e invitándole a considerar las declaraciones de la fe cristiana. Hemos visto, por ejemplo, el problema del mal. Cómo un Dios bueno puede permitir el sufrimiento. Hemos visto también, como yo, que la Biblia se puede interpretar. Tiene un mensaje básico y elemental, que es iluminar al ser humano en el camino de la salvación. El domingo pasado consideramos un tema muy peleado, si Dios es anti-gay. Y si no has escuchado el mensaje, pronto como que estará en el canal de YouTube o está en la transmisión en Facebook. Hoy vamos a abrazar la cuestión de si la fe y la ciencia son compatibles. Si la ciencia ha desmentido la fe. Ahora bien, como cuerpo anglicano, yo tengo si evidentemente no voy a poder abordar todas las cuestiones que quisiera abordar. En segundo lugar, tengo que admitir que la ciencia no es mi fuerte. En todo caso, hasta cierto punto la filosofía, la exégesis del texto bíblico, eso sí. Entonces, he tenido que jugar a mis fortalezas más que a mis debilidades en la preparación de este sermón. Pero habiendo dicho eso, espero que sea útil para ti en esta mañana. Espero, sobre todo, que se te quite el miedo de dialogar sobre tu fe con aquellos que la ponen en duda por este estereotipo de que son incompatibles la fe y la fe. Ese es mi deseo. Ahora, ¿cómo expresar la objeción? Vamos a dejar que uno de los grandes de expresión a la objeción. Richard Dawkins es un científico y ateo inglés que escribió un libro sobre esta cuestión, desmintiendo la existencia de Dios. Él dice lo siguiente: la fe es la gran evasión. Escucha bien, si tienes fe, evitas. Es la gran excusa para evadir la necesidad de pensar. Es muy atrevida. Y evaluar la evidencia. La fe es la creencia a pesar de, incluso quizás debido a una falta de evidencia. Descarada. Si optas por la fe, es que quieres apagar el cerebro y no pensar, según Dawkins. Buscando una definición equivalente en la fe cristiana, nos vamos a San Agustín, quien dijo: creo para entender. Es fe y es raciocinio, las dos cosas. Pero creo para entender. Ahora, según los credos, el credo que después verificado, tenemos el credo de Nicea, Dios es creador de todo, absolutamente todo lo visible y también lo invisible. Y la Biblia no es precisamente celosa por defender ni probar la existencia de Dios.
Sí, se pueda. Perdón. No, la Biblia no entra en el tipo de argumentación que encontramos en los filósofos como Aristóteles o los teólogos como Santo Tomás de Aquino a favor de la existencia de Dios. Lo que el cristianismo nos tiende es el ofrecimiento, la invitación a hacer algo para lo cual todo ser humano está programado. Creer para entender. Algo para lo cual todo ser humano ha sido programado. Creer para entender. Las iglesias de todos los tipos hoy recitarán el símbolo de Nicea. Creo en un solo Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de todo lo invisible. Naturalmente, también hemos sido programados para interpretar nuestro entorno y nuestra realidad a base de la percepción sensorial, es decir, los cinco sentidos. Vemos, palpamos, olemos para interpretar nuestra realidad. Ahora bien, sin embargo, si tratas de descifrar todo tu entorno y toda tu realidad tan solo limitándote a los cinco sentidos, vas a estar muy frustrado. Porque hay muchas cosas que no vas a poder explicar, como si existe o no existe el amor, como cuál es el propósito de tu vida. Los cinco sentidos nunca van a responder a una serie de inquietudes que todos tenemos. Es por eso que Ratzinger, un gran teólogo, hay que decirlo, Joseph Ratzinger, dijo acerca de esta invitación credo, de creer, lo siguiente: significa que el hombre no considera ver, oír, tocar como la totalidad de lo que le concierne, que no ve el área de su mundo como delimitada por lo que puede ver y tocar, sino que busca un segundo modo de acceder a la realidad, un modo que él llama creer. Y de tal manera encuentra en este segundo modo, el modo de la fe, la ampliación decisiva de toda su visión de la realidad. Es decir, ambas cosas, si te limitas a tu percepción sensorial, habrá un mundo de cosas que nunca podrás escuchar. Y entre ellas están las cuestiones fundamentales de la vida. Este anhelo insaciable por parte del ser humano de interpretar su realidad, de darle sentido, es cuestión tanto de ver como también de creer. Por ejemplo, hay que creer simplemente para asumir que tus sentidos, tus cinco sentidos son siempre fiables. Es un salto de fe. ¿Cómo sabes tú que no estamos todos en un Matrix? ¿Verdad? Que todo lo que vemos, todo lo que gustamos, es simplemente un programa, nos han metido un chip que nos han metido en la cabeza. Solo para eso es un salto de fe, de creer que son fiables nuestros cinco sentidos. Dios, nuestro Creador, no nos ofrece argumentación, no nos ofrece argumentos como dijimos, como Aristóteles. Nos ofrece abrir los ojos. Nos ofrece la simple invitación a abrir nuestros ojos. Dice esto que leímos: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dios ha presentado que cuando su ser humano, cuando su portador de su imagen, el ser humano, vea algo creado, algo hecho, asuma que esa cosa creada tendrá un creador. Toda cosa creada, toda cosa que tenga un origen, debe por ende tener un creador, y ese creador es Dios. Me parece un poco como este debate, como la canción de Bob Dylan, ¿no? En la época de la guerra de Vietnam. La respuesta es tan evidente, o sea, la respuesta es tan evidente que simplemente si abres los ojos, verás un mundo, un lógico,
con precisión matemática que no puede ser producto de la forma. Para ilustrar esto, en el siglo XVI, el matemático Isaac Newton creó el sistema solar en miniatura en su casa, ¿no? Y tenía una bola de oro en el centro que representaba el sol, y girando alrededor de ese globo había esferas más pequeñas unidas en los extremos por barras de diferentes longitudes, representando los planetas, Mercurio, Venus, Tierra, etc. Y todos fueron dirigidos conjuntamente por un sistema de dientes y de correas para que se movieran alrededor del Sol en perfecta armonía. O sea, el sistema solar en miniatura. Entonces, un día, todo eso para describir que un día le viene de visita un amigo suyo. Y un amigo que no tenía fe, un amigo escéptico, y este amigo, al ver el sistema solar popular que había creado en Newton, exclamó: ¡qué maravilla! ¿Quién ha creado eso? A lo cual Newton respondió: nadie. ¿Cómo? No lo creó nadie. Todas estas bolas, dientes, correas, engranajes se han unido solos. Maravillas y maravillas, por casualidad, comenzaron a girar en sus órbitas establecidas y con una sincronización perfecta. El amigo me dio el mensaje. Y de alguna manera, este también es un mensaje de Dios. Es una invitación a los ojos a ver lo que hay en el viento de ese viento. En segundo lugar, ¿cómo es que los ateos, los agnósticos, insisten en que la ciencia ha desmentido a Dios? A partir del siglo XVII, la era de la iluminación, los científicos empezaron a buscar una explicación lógica a todos los fenómenos naturales que suceden en la vida, lo cual cerró la puerta a la posibilidad de que ocurra lo sobrenatural, lo que la Biblia llama milagros. Eso quiere decir que Jesús pasa de ser, en la teología, el eterno Hijo de Dios encarnado, a ser un mero ser humano, un maestro de la moral, cuyas enseñanzas no son vinculantes ya para el ser humano. Puedes escoger algunas y desechar otras, porque no hay milagros, no hay nacimiento final y no hay resurrección. Ahora bien, ¿qué diremos ante esto? Este salto que la ciencia da en su explicación de los fenómenos naturales. Si presuponemos por un momento que Dios existe y que es creador de lo visible y de lo invisible, implica que ese Dios, por ende, es creador también de las leyes de la naturaleza. Leyes tales como un muerto permanece muerto. ¿Verdad que es una ley natural? Es una ley natural. Los muertos permanecen muertos. Ahora bien, si este Dios es el Dios creador de todo, y si es el creador también de la ley natural, los muertos permanecen muertos, no le cuesta nada momentáneamente suspender esa ley, porque es su ley, a fin de resucitar a su Hijo Jesucristo, que era. No se trata de leyes en conflicto. Cuando vemos que Dios es creador de lo visible y de lo invisible, incluidas las leyes de la naturaleza. Además, hay que considerar el caso de Pablo. En cuanto a este milagro de la resurrección, ¿qué cosa aparte de ver a Cristo resucitado
convertiría un perseguidor asesino del pueblo cristiano en mártir por la causa de Jesús. Si no fue el hecho de ver a Jesús resucitado. Ese es uno de los argumentos más convincentes, ha convencido a muchos acerca de la veracidad de la resurrección de Jesús. Por último, no ha refutado la ciencia el relato de Génesis de la creación. Aquí seguramente encontramos un conflicto claro, ¿verdad? Bueno, dada la naturaleza siempre cambiante de los descubrimientos y las teorías científicas, no es el lugar de la Iglesia pontificar sobre dichas teorías. Su misión es enseñar sobre la fe y la moral, no pontificar sobre la última teoría científica. Por eso la Iglesia, a pesar de lo que se suele pensar, en la edad de Galileo no tenía una postura dogmática sobre el geocentrismo. Es que no tenía postura. Creencias quizás, pero no una postura dogmática. Porque no es su lugar pontificar sobre la última teoría científica. Ahora bien, lo que creo que se puede decir sin ningún lugar a duda es que mantiene una postura pro-ciencia. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de los grandes descubrimientos científicos se han realizado precisamente por medio de científicos creyentes y científicos cristianos. Por lo cual, cuando Richard Dawkins, o cuando nuestro interlocutor hoy en día enfrenta la fe y la ciencia, muchas veces es porque parten de una definición de la fe errónea. Para Dawkins, ¿qué es la fe? La fe es creer en algo a pesar de que no hay evidencia alguna. Pero esa nunca ha sido la fe cristiana, nunca. La fe cristiana siempre ha entendido la premisa de Agustín. Creo para entender. Fe y también razón, también lógico, las dos cosas. Ahora, escuchad esto. Algunas de las mayores contribuciones de la historia de la ciencia provienen de personas con fe religiosa. Solo voy a poner un ejemplo. Solo una, porque la lista sería excesivamente larga. Pero el ejemplo que pongo, lo pongo porque es el más irónico de todos los ejemplos posibles, en mi opinión. ¿Okay? Se trata de un astrónomo, matemático y sacerdote belga, jesuita, Jorge Lemaitre. Era amigo, conocido, colega de Einstein y conocía muy bien su teoría de la relatividad. Tendré cuidado al explicar esto porque reconozco otra vez, no soy científico. Pero Lemaitre, valiéndose de la teoría de la relatividad, lo puso a prueba. Y el fruto de su investigación fue la teoría de la expansión del universo. El propio Einstein, al considerar la teoría de su amigo, quedó convencido de que todo el universo venía de parte de una primera partícula o átomo primogénito. Esta teoría después ha sido conocido como el Big Bang. Ironía de ironías. Cuando tú y yo dialogamos con interlocutores, quienes sostienen que ahora a partir del Big Bang la fe es imposible, están usando una tecnología
descubierto por un sacerdote cristiano. Espero que no es mi intención ahora convencerte de la teoría del Big Bang o no, sino de que veas lo absurdo que es como pueblo cristiano dejarnos vencer por ese tipo de argumentos que no tienen un peso real en lo que es la investigación científica. Y de ahí la necesidad, mis queridos hermanos, de estar preparados como nos insta San Pedro para dar respuesta ante todas las dudas, objeciones que nos puedan hacer hoy en día. Tenemos que estar preparados. Y me duele en el alma, lo digo así, me duele en el alma a veces cuando veo a algún creyente que dialoga con un psicólogo, con un biólogo, y su fe se desmorona por un solo argumento, cuando la fe cristiana tiene una base científica, racional tan fuerte, y a veces se puede desmontar con un castillo de naipes las objeciones científicas, haciendo una pregunta bien hecha. Pero tenemos que estar preparados. Jesús nos mandó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y amamos a nuestro prójimo aprendiendo sobre nuestra fe y respondiendo para persuadir. Pues no, en el fondo es el Espíritu Santo quien persuade. Pero al menos para que nuestro interlocutor no piense que los cristianos son como, dice Dawkins, evaden las preguntas difíciles porque no tienen respuestas. Ahora, quiero dejarte con un argumento más, ya para concluir. Este argumento se suele llamar la apuesta de Pascal, el matemático francés, quien dijo que lo racional es apostar que Dios sí existe. Eso es lo racional. ¿Por qué? La razón es que, aunque cuando la probabilidad no está aquí expresando su fe personal, está hablando de matemáticas. La razón es que, aun cuando la probabilidad de la existencia de Dios fuera extremadamente pequeña, tal pequeñez sería compensada por la gran ganancia que se obtendría si es cierto, es decir, la gloria eterna. Resumo, cuando estamos dialogando con un escéptico, un no creyente, ateo, agnóstico, tenemos que tener muy claro, no es lo mismo que lo que él tiene en juego que yo. Porque por puras probabilidades matemáticas, aunque la fe solo sea pequeñamente probable, claro, si yo estoy en lo cierto y él no, claro, él se juega la eternidad, el amor de Dios. ¿Yo qué me juego? Acabar igual que él, una tumba sin más. Pero si tú y yo tenemos conforme, si Dios existe, es un Dios que nos promete una eternidad amorosa con Él, entonces nuestro interlocutor corre un riesgo mucho más elevado. Por eso es importante no claudicar, por eso es importante dialogar, desafiar. Os dejo con lo que yo suelo decir. Yo sí dudo de mi fe, ¿verdad? Yo leo a autores como Richard Dawkins. Yo sí dudo de mi fe. ¿Tú? ¿Dudas de tus dudas? Piensa. Yo sí dudo de mi fe. Pero tú, ¿dudas de tus dudas? Si al final tengo razón, los dos acabaremos igual. Pero si yo tengo razón, no podrías pasar la eternidad separado del amor de Dios. Es para estar muy convencido.
Entonces, no lo hacemos para chinchar, lo hacemos para invitar a la persona a pensar. Este mundo es de Dios, como hemos cantado. Y ojalá, Señor, por medio de nosotros, les dé ojos a muchas personas para ver y gozarse también en esa lucha. De conocer a Dios que todo. El Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a ser fieles portadores del mensaje del Evangelio de Dios. Y no tener miedo, sobre todo, de dialogar con quien sea. La persona más sencilla hasta la persona más erudita. No tengamos